Esto no fue un arresto, fue una ejecución. Y lo más extraño es que mientras el video parece mostrar a un hombre cayendo en plena calle, el discurso oficial intenta venderlo como otra cosa, como si la realidad pudiera reescribirse en tiempo real, delante de tus ojos. Porque aquí está la paradoja que te debería helar la sangre. Según lo que se describe en CNN, todo comienza cuando un agente empuja violentamente a una mujer al suelo y un hombre se acerca para ayudarla a levantarse. Ese hombre, identificado como Alex Spray, termina muerto a tiros. Y luego, desde el poder, lo llaman terrorista doméstico. Ahora, piénsalo un segundo. Si lo que pasó fue tan claro, ¿por qué hay tanta prisa por etiquetarlo, condenarlo y justificarlo antes de una investigación completa? Y esto no es solo sobre Minneapolis. Es sobre lo que podría pasarle a cualquiera que esté cerca de un operativo federal, una protesta o simplemente un momento de caos. Pero aquí viene la parte que cambia todo. La razón que están usando para defender el disparo podría aplicarse a millones de personas en este país. Y cuando entiendas por qué, ya no vas a ver este caso igual. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo que sabemos hasta ahora, solo con lo que se dijo en este segmento, es esto. Hay varios videos circulando. En uno se escucha a alguien gritar, literalmente, did they kill that guy? Y la presentadora lo recalca. Ese es uno de los ángulos. Pero AOC describe otro ángulo aún más cercano. Uno donde, justo antes del disparo, un oficial de ICE empuja violentamente a una mujer al suelo y Alex Spray se acerca para ayudarla a levantarse. Y según su relato, eso es lo que precipita el incidente que muy rápidamente termina en una muerte en la calle. Ahora, aquí es donde la historia deja de ser un caso aislado y se convierte en patrón. Porque según lo que ella está planteando, esto no ocurre en una frontera, ocurre en Minneapolis, y ella subraya el dato como una acusación directa. Minneapolis está a más de 300 millas de la frontera de Estados Unidos. O sea, ¿qué significa realmente seguridad fronteriza cuando la escena es una calle dentro del país? Y aquí viene el giro. AOC no lo presenta como un accidente, lo presenta como una liberación de agentes federales, ICE y CBP, con un nivel de violencia que, en sus palabras, se está ejerciendo contra el pueblo estadounidense. Pero fíjate en lo que hace el conductor, Jake, porque esto es clave. Él mismo dice, no sabemos exactamente qué pasó, que están esperando una investigación. Y aún así, según él, desde el gobierno ya estaban llamando a Alex Spray terrorista doméstico, diciendo que intentó masacrar gente. Entonces, la pregunta real no es solo qué pasó en esa calle. La pregunta es, ¿por qué están corriendo tan rápido para definir al muerto como el villano antes de que el país tenga todas las piezas? Porque cuando un gobierno decide la conclusión primero, lo que viene después ya no es justicia, es estrategia. Y en la siguiente parte vas a ver el primer argumento oficial que están usando para justificar el disparo y por qué ese detalle podría cambiar el significado de este caso para millones de personas. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí viene el primer golpe de prueba que cambia el tono completo de esta historia. AOC dice algo muy específico, que en el video no se ve evidencia inmediata de nadie alcanzando un arma de fuego. Y aún así, la justificación que se está empujando desde la administración es brutalmente simple, que el hecho de que Alex Spray fuera un dueño legal de un arma fue razón suficiente para matarlo. Ella lo remata con una frase que, si es cierta, es un terremoto. Ellos mismos no reclaman nada sobre una acción que precipite esto, solo el hecho de que estaba armado. Ahora, detente ahí, porque eso no es un detalle menor, eso es una regla nueva. Y si esa regla se acepta, el mensaje sería, no importa lo que hiciste en ese momento, importa lo que podrías haber hecho, según ellos. Pero aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta. Si el estándar se convierte en estaba armado, por eso dispararon, entonces el país entra en una zona donde cualquier encuentro con agentes federales puede convertirse en una sentencia instantánea, incluso sin que exista un movimiento claro hacia el arma. Y Jake lo subraya de forma indirecta cuando habla de lo que normalmente pasa en un officer-involved shooting. Hay una investigación, hay cautela, se evita apresurarse a juzgar.
Eso es lo que suele pasar cuando el sistema intenta, al menos en apariencia, ser serio. Pero según lo que él mismo describe, eso no está ocurriendo aquí, porque mientras CNN repite "no sabemos exactamente", desde arriba ya están construyendo el personaje. Terrorista doméstico, quería masacrar, amenaza máxima. Y aquí es donde se nota lo que falta. Si el caso es tan claro, ¿por qué la necesidad de atacar primero la reputación del muerto? Porque cuando la historia se gana en el lenguaje, ya no importa lo que muestre el video, importa lo que la gente repita al día siguiente, y AO se lanza el siguiente escalón, que esto no es solo una excusa, sino una puerta abierta. Ella menciona discusiones sobre usar el Insurrection Act y afirma que la Casa Blanca, por medio de la secretaria de prensa Caroline Leavitt, confirmó que se está considerando. Esto es donde la historia se voltea, porque si el gobierno empieza a tratar el desacuerdo político como incitación, entonces lo que era un operativo se convierte en una herramienta. Y lo que era un caso se convierte en una advertencia. En la próxima parte, todo escala. Entra Trump directamente. Entra el lenguaje de insurrección. Y vas a ver por qué esta pelea ya no es sobre un hombre en la calle, sino sobre quién decide qué es orden y qué es enemigo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y entonces entra Trump y la temperatura sube de golpe. Jake lo dice sin rodeos. Mientras ellos están repitiendo, no sabemos exactamente qué pasó. La administración no está jugando a la cautela. Está jugando a la acusación total. Y ahí aparece el post de Trump en redes, apuntando directo a dos figuras, el alcalde y el gobernador. La frase exacta que lee Jake es esta: el alcalde y el gobernador están incitando una insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante. Ahora, escucha lo que está pasando aquí. Porque si tú dices que un alcalde y un gobernador incitan una insurrección, ya no estás describiendo un problema de seguridad. Estás preparando el terreno para una respuesta de guerra interna. Estás empujando el lenguaje hacia conflicto civil, hacia ley marcial, hacia ellos contra nosotros. Y AOC responde con una acusación que no es pequeña, que esta administración está tratando de precipitar un punto de ignición para poder entrar a ciudades y estados basado en afiliación política y escalar. Pero aquí viene el detalle que cambia el peso emocional del caso. Ella menciona que, según reportes iniciales, Alex Spray era un enfermero de UCI. Y Jake confirma en cámara. Sí, era un enfermero de UCI en el VA de Minneapolis, o sea, en el sistema de asuntos de veteranos. Y entonces AOC lo convierte en una imagen imposible de ignorar. Dice que estamos hablando de Trump acusando a un enfermero de UCI del VA de ser un terrorista contra Estados Unidos. Un hombre que trataba a veteranos, a miembros del servicio. Y que, según su relato, en su último acto estaba ayudando a una mujer que había sido empujada al suelo. Ahora, aquí es donde la historia se rompe en dos realidades distintas. En una realidad tienes a un terrorista doméstico que llegó a masacrar. En la otra tienes a un trabajador de salud en plena calle ayudando a alguien y muriendo por eso. Y la pregunta es, ¿cuál de esas dos realidades va a ganar en la mente del público? Porque cuando el gobierno define a alguien como terrorista antes de una investigación completa, no está buscando claridad. Está buscando control del relato. Está marcando quién merece empatía y quién merece ser borrado. Y aquí viene el micro reset que te obliga a mirar distinto. Notice what they didn't deny. Porque según lo que se dice aquí, no están afirmando él disparó. No están afirmando él atacó primero con el arma en ese momento. Lo que se está empujando es la idea de que el simple hecho de estar armado ya lo convierte en justificable. Y si ese es el estándar, entonces este caso no termina en Minneapolis. Este estándar se puede exportar a cualquier ciudad, cualquier protesta, cualquier esquina. Y en la siguiente parte, la conversación deja de ser emocional y se vuelve táctica. AOC habla de dinero, de votos en el Senado, de cortar fondos y de algo más grande. Un clima de intimidación política, donde el objetivo sería que tú tengas miedo de hablar, miedo de reunirte, miedo de organizarte. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí es donde la historia deja de ser solo qué pasó y se convierte en qué se puede hacer. Jake lo plantea directo.
Hay un proyecto de financiamiento del gobierno en juego y muchos demócratas, incluyéndola, han dicho que no puede haber más fondos para ICE. Y lo importante es que él aclara algo. Sé que no estás hablando de violencia, pero ¿qué deberían hacer los legisladores, los demócratas, los ciudadanos? Y AOC responde con una frase que abre el tablero completo. Esto no es solo sobre demócratas. Dice que es sobre demócratas, republicanos e independientes. Pero enseguida mete un punto que parece técnico y en realidad es dinamita. Ella dice que existe una estructura de permiso en la que todo el mundo ya asumió que el Partido Republicano simplemente no tendrá moral o se alineará con el presidente y que ese pensamiento, según ella, les da un pase libre para votar sin resistencia real de sus propios votantes. Ahora mira el movimiento. Ella no está diciendo esto es imposible. Está diciendo se puede frenar, porque según sus palabras, en el Senado los republicanos necesitan 10 votos demócratas para aprobar el financiamiento sin barandales para ICE y DHS tal como está. Y aquí viene el reset, porque esto cambia el ritmo de la historia. Esto es donde el poder se vuelve matemáticas. 10 votos. Ese es el número que separa freno de luz verde. Y ella lo lleva a una conclusión clara. Este momento prueba que el status quo no puede continuar y dice que implora a sus colegas que voten no a mantener ese financiamiento como está, pero luego gira hacia ti, no hacia el Congreso, hacia la calle. Dice que ahora mismo hay un ambiente de intimidación política, que no quieren que usemos nuestros derechos de la primera enmienda, que no quieren que uses tu libertad de asamblea o libertad de expresión, que quieren que tengas miedo de actuar como personas, como empleadores, como una nación libre. Y ahí suelta la línea que para muchos es la verdadera batalla de fondo. No podemos permitir que nos intimiden para dejar de usar nuestros derechos. Porque si el miedo gana, ya no hace falta censura oficial, la gente se autocensura. Y aquí viene el detalle que revela el nervio del momento. Ella dice que la administración está profundamente asustada de su propia impopularidad, que los superamos en número y remata. Trump es menos popular de lo que ha sido antes. Pero entonces mete algo que abre otra puerta. Menciona la economía, dice que está peor. Y luego suelta 2 palabras que funcionan como gasolina narrativa: los archivos Epstein. Y aquí es donde la historia se vuelve más grande que un solo caso. Porque si estás viendo una escalada en la calle, al mismo tiempo estás viendo presión política arriba. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es solo ¿qué ocurrió? La pregunta es ¿qué están intentando tapar mientras todo el país mira hacia otro lado? En la próxima parte aparece la versión oficial completa de la Secretaria de Seguridad Nacional con una descripción muy específica. 9 mm, 2 cargadores, docenas de rondas, sin identificación. Y vas a ver por qué esa narrativa está diseñada para una sola cosa: que tú dudes de lo que viste con tus propios ojos. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y entonces llega el momento donde el gobierno pone su versión por escrito. Jake lee el fragmento de la secretaria Christine describiendo lo que muchos estadounidenses han visto con sus propios ojos desde 2 o 3 ángulos. Y lo primero que ella repite, según él, es que Alex Spray atacó a los oficiales. Pero luego viene la declaración oficial palabra por palabra. Dice: un individuo se acercó a oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los oficiales intentaron desarmarlo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y por la vida de sus compañeros, un agente disparó tiros defensivos. Y añade más piezas, que tenía 2 cargadores con munición, docenas de rondas y no tenía identificación. Jake lo resume como una conclusión. Esto parece una situación donde alguien llegó para infligir el máximo daño. Y aquí viene la respuesta de AOC, que es básicamente un choque frontal contra esa narrativa. Ella dice que lo que están haciendo es pedirle al país que no crea en sus ojos, no crea en sus oídos, no crea en lo que está viendo y que en vez de eso quieren que entregues tu creencia a lo que ellos digan. Ahora, este es el punto exacto donde la historia se vuelve peligrosa, porque no es solo una pelea sobre un video, es una pelea sobre la realidad. Y aquí está el micro reset que lo cambia todo.
Esto es donde el relato se vuelve arma. AOC dice, no les pido que me crean a mí o a ella, les pido que se crean a ustedes mismos. Y remata con una frase que no deja espacio para medias tintas. Lo que verán es a un hombre inocente siendo ejecutado en la calle. Y luego mete un detalle que parece técnico, pero que en una investigación es enorme. Dice que esos agentes federales impidieron que la policía local asegurara el perímetro de la escena para una investigación adecuada. Pero lo más estratégico de su respuesta es lo que hace después. Ella no se queda en video versus comunicado. Se va a la intención política. Dice que en esa declaración, al atacar al alcalde y al gobernador, están equivocando desacuerdo con incitación. Que el lenguaje está sentando las bases para el Insurrection Act, alineado con lo que Trump dijo y con lo que se mencionó esta semana. Y aquí viene un detalle quirúrgico que ella destaca, que la secretaria contrastó con otros lugares. Menciona Memphis, Florida y Texas. Y AOC lo subraya. 3 lugares con gobernadores republicanos. Y si eso es cierto, entonces el patrón que ella está señalando no es orden público, es selección política. Es estos estados sí, estos estados no. Y aquí es donde el espectador siente el golpe en el estómago, porque si el poder empieza a decidir dónde aplica fuerza federal según quién gobierna, entonces la ley deja de ser ley, se vuelve herramienta. Y justo cuando el tema parece cerrado, Jake mete el elemento que abre un segundo escándalo dentro del escándalo, las armas. Él dice que no ha visto evidencia de que Alex Spray tocara su arma. Y menciona que, según el jefe de policía y el gobernador, Alex tenía licencia para portar un arma oculta. Entonces, AOC hace la pregunta que lo deja todo temblando. Si la simple posesión legal de un arma es motivo para matar, ¿qué significa eso en un país lleno de portadores legales? Y en la próxima parte, ella va todavía más lejos. Va a señalar una contradicción que cuando la escuches ya no se puede desescuchar. El mismo partido que defendió el derecho a ir armado. Ahora usa un arma legal como excusa para justificar una muerte. Y ahí la historia se voltea por completo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí viene la parte que no es solo contradicción. Es una bomba lógica. Jake lo plantea casi como un experimento mental. Dice que si Alex Spray tenía licencia para portar un arma oculta y no hay evidencia de que la haya tocado, entonces lo que la secretaria está sugiriendo es que la simple posesión fue interpretada como señal de que iba a matar gente. Y AOC no deja que eso pase como un detalle técnico. Ella lo convierte en un espejo para todo el país. Porque si esa es la regla, entonces hay muchos portadores de armas ocultas en Estados Unidos que deberían sentirse directamente aludidos. Y Jake lo dice en voz alta. Probablemente sería una noticia bastante desagradable para ellos. Pero lo que AOC hace después es el verdadero giro narrativo. Ella dice que la opinión personal sobre las leyes de porte oculto es irrelevante frente a las leyes de esta tierra. O sea, no se trata de si te gusta o no. Se trata de lo que existe legalmente hoy. Y si hoy es legal portar un arma, entonces no puedes convertirlo mañana en motivo automático de ejecución. Y aquí viene el micro reset que rompe el cerebro. Esto es donde el sistema se contradice en público. AOC dice que el punto de la secretaria es generar disonancia cognitiva a propósito. Y luego lanza la comparación que en este contexto es gasolina. Dice qué rico que estén sugiriendo que aparecer en una protesta con un arma legal debería ser motivo de muerte, cuando la misma administración elogió a Kyle Rittenhouse. Y remata con otro contraste que es todavía más incendiario, que esta administración ha indultado a cientos de participantes del 6 de enero y que algunos salieron y cometieron crímenes violentos otra vez. Ahora, cuidado con lo que está diciendo aquí, porque no es solo una crítica, es una tesis. Ella afirma que el mensaje real no es no puedes estar armado, no es no puedes desafiar al gobierno. Según ella, el mensaje sería, no puedes hacerlo según tu afiliación política. Y si eso es lo que se instala como norma, entonces ya no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de castigo selectivo.
de quién recibe el beneficio de la duda y quién recibe el disparo. Y aquí es donde AOC baja el tono, pero sube el peligro. Dice que esto es escalatorio, que peligroso, y una abdicación total de liderazgo. Y suelta una frase que parece patriótica, pero en realidad es una alarma. No podemos tener compatriotas contra compatriotas, porque en ese punto ya no estás hablando de un caso. Estás hablando de un país entrando en un ciclo de confrontación interna. Y justo cuando parece que la entrevista termina, Jake hace la última pregunta, la que en realidad revela el juego completo. Él dice, la administración afirma que hace esto para encarcelar criminales violentos y gente ilegal que son violadores y abusadores. Y pregunta lo importante, si AOC cree que Trump está desatando caos, ¿por qué lo haría? ¿Cuál es la estrategia? Y la respuesta que viene en la próxima parte es la más grande de todas, porque ya no se trata de Minneapolis. Se trata de dinero, de contratos, de vigilancia y de una frase que ella usa sin rodeos, guerra de clases. Y cuando conectes esa parte con lo que pasó en la calle, vas a entender por qué esta historia no se va a apagar. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí llega la respuesta final. Y es donde AOC intenta explicar el por qué detrás de todo esto. Ella dice, si puedes mantener a la gente dividida, si puedes mantener al electorado profundamente dividido, entonces puedes seguir haciendo lo que ella llama saquear la economía, enriquecerte y pasar leyes corruptas. Y luego mete una acusación que conecta el caos en la calle con el dinero en la cima. Dice que no es coincidencia que esta explosión de financiamiento para ICE sea también, en sus palabras, un regalo total para empresas de tecnología de vigilancia y menciona un nombre específico, Palantir, y agrega muchas otras que, según ella, buscan contratos de miles de millones para enriquecerse a través de un estado de vigilancia que termina atacando al pueblo estadounidense en general. Ahora, aquí viene el micro reset que te obliga a reordenar todo. Esto es donde el poder se vuelve negocio, porque si el conflicto genera presupuesto y el presupuesto genera contrato, entonces el incentivo ya no es resolver el problema, es mantenerlo encendido. AOC sigue. Dice que si mantienen a la gente dividida, pueden continuar con una agenda de canalizar miles de millones en corrupción. Menciona cuentas offshore, criptomonedas y también subir aranceles y costos a los estadounidenses para que los multimillonarios y Trump puedan llenarse los bolsillos. Y entonces mete la conexión más inquietante. Dice que quieren que estemos divididos para poder estafarnos en otras partes de nuestras vidas. Y aquí es donde ella enumera el combo de presión que, según su relato, estaría ocurriendo al mismo tiempo. Que los precios han explotado, que el seguro médico de la gente está siendo recortado mientras hablamos y que se está sacando $1 billón de la atención médica para financiar esta violencia estatal. Eso es lo que ella plantea. Esa es su lectura del tablero. Y lo cierra con una idea que no suena a eslogan, suena a advertencia, que están creando puntos de ignición para distraer y dividir, porque si la gente se organiza, puede mejorar su propia vida. Y según ella, eso es lo que más temen. La última frase lo encapsula todo. Esa es la agenda. Y lo llama parte de una guerra de clases empujada por el 0.001%. Y entonces termina la entrevista, sin música épica, sin resolución, solo con una sensación, que el país está en una línea delgada y que el siguiente movimiento ya está formándose. Porque si lo que estamos viendo aquí es un choque entre video y versión oficial, entre protesta y fuerza federal, entre derechos y justificación, entonces la verdadera pregunta no es si esto fue un incidente aislado. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando el país acepta una nueva normalidad donde la realidad se decide desde arriba y se impone en la calle? Y lo más inquietante es esto. Si esta historia se repite, no va a repetirse igual, va a escalar. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte?